Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de todos los venezolanos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de Grecia y la crisis que se ha venido dando en ese país, porque a varios ciudadanos venezolanos les ha parecido llamativo la similitud posible entre la situación griega y la situación venezolana. Hoy con el profesor y economista Antonio Paiva queremos saber lo que es un corralito, queremos saber lo que es un default en la economía, queremos saber lo que son las medidas de auxilio económico. Para eso lo tenemos de acá. ¿Cómo están? Gracias. La economía, para que funcione bien, debe estar en equilibrio. Cuando se rompen esos desequilibrios, cuando hay mayor gasto que ingreso, que es esencialmente el problema de muchos gobiernos con orientación populista, que no importa lo que se gaste, con tal de garantizar unos votos en un determinado momento, producen entonces efectos perversos sobre la economía. Inflación, desempleo, crisis de balanza de pagos en el sentido de que el gobierno no tiene cómo, o el país no tiene cómo financiar sus importaciones, hay una caída de las exportaciones, hay desequilibrios en las tasas de interés. Es decir, mientras el resto del mundo tiene tasas de interés razonablemente bajas, pues la de un país se convierte en un suplicio para quien necesita pedir prestado o para quien necesita financiar una producción a corto plazo. Todo esto lo resume el caso griego. Okay. Allí, para ponerlo en contexto, Grecia entra a la Unión Europea, que es un fenómeno económico reciente de integración de economías de países vecinos del continente europeo, en donde para lograr esa unión económica se requerían armonía en los indicadores macroeconómicos de generación de riqueza, que los economistas llamamos Producto Interno Bruto o PIB, de inflación, de gasto fiscal en correspondencia con el ingreso fiscal y otra serie de medidas, de indicadores que tenían que estar armonizados para que esa unión económica funcionara de una manera apropiada. Pues bien, se encontraron con el caso de Grecia, que mandó unos informes, hizo unas estimaciones de que efectivamente estaban dentro de ese contexto, cuando la realidad demostró que no era así. Tenían un excesivo déficit fiscal, producto de varios gobiernos de orientación socialista y populista. Papandreou, que no se ha nombrado en esta crisis, también es responsable de buena parte de los problemas que tiene ese país. En consecuencia, yo estimo que fue un error haber permitido el ingreso de Grecia en la Unión Europea sin antes verificar que cumplía con los requisitos mínimos para que funcionara como un mercado abierto en donde había libertad de movilidad de los factores, es decir, de los capitales, de los bienes y servicios y de la mano de obra. Los griegos se pasaron de listos y empezaron a gastar entonces mucho más porque al acogerse a la medida de la unidad monetaria del euro, se les incrementó su poder adquisitivo sin que eso tuviese una contrapartida de producción de bienes y servicios. ¿Qué es lo que produce Grecia? Grecia produce aceite de oliva, tiene una gran actividad turística, no tanto por sus playas como por los monumentos históricos, claro, y toda la cultura que está allí, y eso constituye su principal fuente de ingresos. Pareciera ser que esos señores creen que la humanidad entonces tiene que agradecerle toda la historia que ellos crearon, sí, y todos los esfuerzos que hicieron en el orden cultural, político, y tienen un terrible desorden fiscal. Por darte un caso que es paradigmático, allí existe una organización gubernamental para el cuidado
de la laguna X. Esa laguna se secó hace 30 años. Okay. Y todavía sigue funcionando el organismo que cuida esa laguna. Claro, una carga. Un barril sin fondo. Pues gente que a los 35, 40 años se jubila, una carga excesiva sobre el presupuesto de la nación y una muy poca sinceridad en las cifras macroeconómicas que estaba suministrando al Banco Europeo y al resto de los países socios de la Unión Europea. Eso provocó una crisis cuando vino la caída de la economía, sí, y ellos no han podido salir de la situación tan difícil que están. Para colmo, el año pasado los griegos eligieron la opción socialista del actual Alexis Tsipras. Tsipras, que lo que prometió fue aliviar las tibias medidas que el Banco Europeo y la Unión Europea le habían exigido a Grecia que cumpliera para seguir dentro de la Unión y adicionalmente para que pudiera cumplir con sus compromisos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso ha hecho crisis en los últimos 3 meses, en el último mes y específicamente en la última semana, porque ellos se han negado a cumplir con las exigencias del Banco Central Europeo, lo que llaman la Troika, que es un grupo de expertos que están diciendo, bueno, señores, ustedes se ajustan a esta receta, o no pueden continuar obteniendo un financiamiento cuando ustedes no tienen producción. En el caso de Grecia, ¿qué similitudes podría haber con el caso de Venezuela? Bueno, por allí hay una similitud muy clara con Venezuela y con Argentina. Okay. En el caso venezolano, reiteradamente, pues ha ocurrido que cuando aumenta el ingreso petrolero, pues los gobiernos hacen una fiesta, aumentan sueldos, se endeudan, empiezan a comprar cualquier cantidad de bienes que no inciden sobre los incrementos de la riqueza, de la producción, de lo que llamamos el PIB, empiezan a darse privilegios desmedidos, se otorgan financiamientos a actividades que no son medulares, ocurren hechos de corrupción, como las que denunciara en su momento el exministro de Planificación y que fuera presidenta del Banco Central, que alrededor de 30.000 empresas habían obtenido divisas para actividades que nunca ingresaron al país y se estima pues que hoy en día lamentablemente Venezuela ocupa el primer lugar entre los países más corruptos del planeta. E igualmente tenemos el triste primer lugar en el ranking de la inflación más alta del mundo. En consecuencia, hasta ahora Venezuela no ha presentado los problemas de Grecia porque seguimos teniendo una importante producción de petróleo. Eso permite que el país reciba un flujo de dólares, de divisas muy importante, con lo cual hasta ahora ha atendido sus compromisos de endeudamiento. O sea, que el temor de un posible corralito en Venezuela no tiene... Desde el punto de vista económico no está planteado. Un corralito en economía, volviendo a la acepción o a la definición que da el diccionario de la Real Academia, es un espacio donde se coloca a los niños que no gatean o que están empezando a gatear para controlarlo, pues, con las medidas de seguridad para que el niñito no se vaya a golpear, pues. En el caso de Argentina, a finales de los años 90 ocurrió un hecho terrible, que la gente que había ahorrado en dólares, porque el gobierno había dicho que ahorraran en dólares, le dijeron, no señor, se acabaron los dólares, ahora eso se convertirá a pesos. Y la gente fue a sacar sus pesos y estaban cerrados los bancos. Igual que ocurrió la semana pasada en Grecia, que la gente fue a cobrar sus pensiones, que todos cobran pensiones, entonces los bancos estaban cerrados y los cajeros estaban absolutamente sin funcionamiento. Entonces, esa situación
no se ve que esté prevista pues, en el corto plazo para Venezuela. En el caso de que Venezuela siguiera por este camino de despilfarro, de corrupción y de falta de producción de bienes y servicios, pudiera plantearse en primera instancia una situación de default o de déficit, de imposibilidad de cancelar los compromisos internacionales que el país tiene. En el caso específico de Grecia, ellos ya han recibido 2 auxilios financieros. Esta semana estuvo planteada la posibilidad de recibir un tercero, sin embargo, varias autoridades en la eurozona prefieren esperar el resultado del referéndum que van a tener los griegos. Sí, este domingo los griegos van a votar sobre si aceptan el programa de ajustes, que como todo purgante es desagradable, es duro. Ya Italia, Portugal, Islandia, España, nuestra querida España, han tenido que pasar por eso. Hay que reconocerle a Mariano Rajoy que ha tenido entereza y voluntad para mantener con firmeza el programa de ajustes, de reducción del gasto público, de incremento de la actividad económica para generar suficientes ingresos, y ya España se está recuperando. A final de año, España debe cerrar con todas sus cifras, con todos sus indicadores macroeconómicos en positivo. Eso es imposible de pensarlo con la actual estructura económica que tiene Grecia. Lo que están es apelando más a la limosna, a la dádiva, a compromisos de tipo moral que de tipo práctico, y ni Alemania, ni Francia, ni la mayoría de los países de la Unión Europea están dispuestos a seguir financiando el despilfarro, la falta de controles y la inactividad económica que Grecia tiene. La pregunta específica que deben responder los griegos en el referéndum es así: ¿debe ser aceptado el plan que fue propuesto por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el Eurogrupo del 25 de junio de 2015 y compuesta por 2 partes que constituyen su propuesta unificada? El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, comentó que si gana el sí en este referéndum, él estaría dispuesto a renunciar a su cargo. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad es que ese referéndum no tiene mucho sentido, porque es como preguntarle a un grupo de niños escolares si quieren chocolate. Pues, probablemente que lo van a inducir la respuesta. La manera como está planteada la pregunta, pues exacerba todo ese resentimiento ideológico, sobre todo en un país que ha estado por más de 20 años gobernado por gobiernos de tinte socialista, populista, y la gente no quiere trabajar, pues la gente prefiere ir en este caso, a un abismo, a un callejón sin salida, a una situación difícil, porque Grecia tendría que establecer una nueva moneda, que establecer embajadas en todos los demás países, cobrar impuestos para ser competitivos en aceite de oliva y en turismo. Tendrían que devaluar, de la devaluación implica inflación, es decir, un desastre. Pues los griegos van a pasar por una situación terrible y pareciera que no hay salida si no se llega a un acuerdo, porque llegar a un acuerdo significa que van a obtener un oxígeno financiero para cancelar sus compromisos de este tramo que tienen que cancelarle al Fondo Monetario Internacional a costa de algunos sacrificios, de reducir el gasto público, de tener que despedir empleados que no hacen nada o que no producen nada, estimular la actividad del sector privado, por incentivar un plan de recepción turística mucho mayor, porque, bueno, tú puedes ir a visitar las islas griegas, pero puedes visitar París, puedes visitar Roma, claro, que también tienen tanta historia como tienen las islas griegas. Entonces, hay una situación de verdad compleja, desagradable para los griegos, eso hay que entenderlo, pero tienen que entender también que la economía tiene unas leyes realmente inexorables y que si la gente gasta más de lo que está ingresando, va a perder la tarjeta de crédito, le van a embargar el carro, va a estar en una situación de una inopia
que es desagradable y que tiene que ajustarse a la nueva realidad. El caso griego está absolutamente aislado en la eurozona, no hay ningún otro país en situaciones similares. Bueno, hay por allí algunos repiques, pues. Ok. Evidentemente que la situación de Italia, de Portugal, de algunos países más pequeños de la eurozona no llegan a tener la gravedad que tiene el caso griego, pero esta es una percepción muy personal. Yo creo que tanto Alemania, que es el que arrastra esa carreta de la economía europea, Francia y de alguna manera Inglaterra, y hasta con la simpatía del gobierno español, están dispuestos a darles un parado a aquellos países que no ajustan su economía a las normas de la comunidad. ¿En qué pudiese afectar la salida de Grecia de la eurozona respecto al precio del euro y su relación con el dólar? Bueno, en principio, cuando se dijo que no se había llegado a un acuerdo, hubo una caída en la cotización del euro. Afortunadamente, el Banco Central Europeo y Alemania insuflaron suficientes recursos para contener esa caída e inmediatamente, en menos de 2 días, se recuperó. Es decir, hay que considerarlo como un hecho político-económico, pero con respuestas a corto plazo. Si los griegos quieren llegar a un acuerdo, el resto de los países de la Comunidad Europea está dispuesto a llegar a ese acuerdo y a financiarlo, pero tienen que asumir un compromiso real, supervisado, de que de verdad van a arreglar su desastre. Vi algunas noticias relacionadas con el pronunciamiento de algunos premios Nobel referente a la situación griega. Dice, Nobel de Economía explica fuerte y claro por qué Grecia no debe temer abandonar el euro. ¿Cuáles serían esas razones? Bien, esos son exactamente el señor Stiglitz, que se ganó el premio Nobel, que fue durante más de 20 años alto funcionario del Banco Mundial y que ahora que goza de una muy cómoda pensión, pues despotrica y habla mal del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Un poco más respeto me merece Paul Krugman, que tiene una orientación económica efectivamente keynesiana, que dice que la mejor forma para salir de la crisis es inyectar dinero a la economía para que por vía de la demanda haya con qué gastar, haya recursos para aumentar la demanda. Eso provocará una respuesta de la oferta y entonces la economía tenderá a equilibrarse. Bueno, eso funcionó en los años 30, en los años 40, hoy con una economía globalizada no necesariamente es así, porque la gente siempre va a preferir el producto de más calidad y de mejor precio, y eso no necesariamente es el producto interno, el producto que se elabora dentro del país. En consecuencia, la disciplina fiscal sigue siendo el punto de ajuste fundamental para un problema como el que tiene ahora Grecia. Estos premios Nobel siempre han tenido, bueno, Stiglitz desde que salió de la burocracia, pero Krugman siempre ha tenido una posición favorable al gasto público, que la historia ha demostrado que por el contrario es un factor generador de crisis. Muchas gracias, profesor, por este análisis. Esperamos entonces que los griegos puedan repuntar en algún momento su economía. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden contactarnos a @apaiva64, @isaiturrizas para hacernos por allí sus comentarios, sugerencias y dudas. Muchísimas gracias.